Entrevista a Joiner Salgado, Legión Madriguera, toma 1, espero única. Bienvenidos a todos, hoy estamos desde Cartagena en un momento fixi con la Legión Madriguera. Yo soy Tatiana Wilches. Y yo soy Daniel Nicolás o Albaricoque II y hoy nos acompaña Joiner Salgado, actor de la película El Árbol Rojo. Joiner, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Joiner, vamos a entrar de una al tema porque está haciendo mucho calor. Bastante calor. Joiner, ¿cómo entras tú a la actuación? Me comentabas ahorita fuera de micrófonos que vienes del teatro, ¿no? Y toda esta experiencia teatral, pero ¿cómo llegas a la actuación y a hacer lo que eres hoy como actor? Bueno, es una experiencia muy chévere, muy única también, porque la primera vez que yo vi una obra de teatro tenía aproximadamente 5 años. Y en esa obra de teatro, un festival que hacen en La Candelaria, en el barrio La Candelaria. Entonces yo veo que está mi papá actuando. Yo no sabía, yo tengo 5 años, yo no sé que mi papá actúa, que hace nada de eso, no sé qué es el teatro, no sabía que era una representación. Y bueno, yo estoy acá en lo último, mi mamá me tiene cargado porque soy muy pequeño. Y yo vi en un momento que mi papá mata a alguien. O sea, yo conozco a mi papá no es un asesino. Que entró en discusión con otra persona y mató a la persona. Y luego que mi papá se mata. Entonces, como cuando yo veo esa situación, yo empecé a llorar y mi mamá me decía que eso era mentira, que eso era jugando, que era una obra de teatro, pero yo no creía. Yo creía lo que estaba viendo. Hasta que ellos me presentan a la persona que supuestamente mató a mi papá está bien, la muchacha de la obra de teatro también está bien, y es que yo entiendo que era una representación. Desde ese momento me acuerdo claramente que yo dije, algún día quiero hacer esto. O sea, algún día quiero transmitir esto que mi papá me transmitió a mí en este momento. Y ya después con el tiempo, o sea, no, eso quedó como allí, se me había olvidado, pero después con el tiempo se dieron las cosas, empecé a hacer declamación del Lindo Duarte, porque no tomo más, duelo del Mayoral y todo eso. Y digamos que esos fueron en realidad mis primeros pasos, hasta que luego fui parte de un grupo que se llama Gente de Teatro, del maestro William Hurtado Gómez, y sí estuve en teatro por algunos 3 años. ¿Cómo fue llegar a este casting? Bueno, fue chévere también porque, bueno, en ese momento estaba con el grupo Gente de Teatro y el maestro William Hurtado Gómez me dijo, Joiner, están buscando a un personaje que tiene tus características, ve y preséntate, quizás pases ya. Entonces yo, así como que desconfiado del asunto y todo, yo fui y me presenté. Luego al mes me llamaron para hacer nuevamente, ya iba a venir Joan Gómez, que es el director, iba a venir de Bogotá. Pero yo en ese momento me encontraba en Arjona. Arjona siempre está lejito de acá. Okay. ¿Y tú eres fuera de Cartagena? Exactamente. Entonces yo estaba en Arjona, estaba en una congregación, estaba allá en una congregación. Y digamos que mi pensamiento fue, bueno, primero voy a solucionarlo a las cosas de Dios y después las cosas mías, por decirlo de una u otra forma. Pero se dieron todas las cosas, aunque llegué un poquito tarde al casting, se dieron todas las cosas y gracias a Dios ¿Y que... qué te pusieron a hacer? Bueno, me impactó, ayer estaba recordando eso, no sé con quién hablaba, que estaba recordando de que por lo general siempre que uno se presenta a un casting te colocan a hacer una escena del personaje, de la película. A mí no, me pusieron fue a improvisar. Entonces con John Bedoya estuvimos improvisando y él decía cosas y yo tenía que seguirle las aguas y seguirle. Y fue así que me gané el casting. Creo que fue ese momento, yo creo que nunca he improvisado tan bien como en ese momento. Wow. O sea, fue súper chévere, espectacular la improvisación que se dio en ese momento. Y claro, en las improvisaciones pasa también que o sea, en muchos momentos, o sea, ese día tenías la energía, el momento, tu mente estaba, no sé, estaba atenta y se dio. Esa suerte o el camino de Dios, como se llame, estaba para ti ese día. Exactamente, y también yo había participado, me había presentado en una película que se llama El Concursante. Allí
tenía también el personaje, el personaje principal tenía las características que yo tenía en ese momento. Pero en ese entonces quedó un amigo mío apellido Tejedor, Ronaldo Tejedor. Y bueno, y en el árbol rojo, también estaba entre él y mi persona. Entonces como que estaban allí, pero desde el momento que yo hice la improvisación, me dice John después posteriormente, y el director, que cuando llega ese momento dije, no, este es. O sea, fue también la improvisación que dijo, no, este muchacho se queda con el papel. Bueno, pues ahí que comienza una amistad, una rivalidad amistosa de dos actores que van creciendo juntos. Sí, exactamente, muy chévere, o sea, me impacta. Tengo rato que no hablo con él, pero supremamente espectacular eso de que en un momento fue él, en el otro fui yo, y bueno, que se sigan dando eso. O sea que, bueno, hay muchos actores que dicen, bueno, si hoy no hice el oso, está bien. Tú en ese momento cuando saliste del casting dijiste... No hice el oso. Cuando yo salí del casting, yo la verdad dije, creo que me quedé con el papel. O sea, sinceramente, porque es que fue... Yo me acuerdo que John Bedoya, que era el director de casting, él se reía porque estaba sacando muchas cosas y él muerto de la risa, pero la escena era que yo tenía rabia. Y yo allí, ¿de qué te ríes? ¿Me ves cara de payaso o qué? Y él muerto de la risa, o sea, y el director de casting, digamos que en una actitud como que, oye, ya paró la escena, pero yo continué con mi energía. Entonces vi que les gustó mucho, yo sí dije, creo que ya me quedé con el papel. Joiner, cuéntame la verdad. ¿Cuántas veces te has tramaqueado con alguien? Pero, ¿tramaqueado en qué sentido? ¿Has practicado boxeo o te has peleado con alguien? Tenía el concepto de tramaqueado otra. Ok, bueno, es que aquí los rolos... Pero ¿cuál es tu concepto de tramaqueado? No, yo pensé que tramaquear era con una chica y toda esta cuestión. Bueno. Estamos picantes. Soy negro y me puse rojo ya. Impresionante, porque yo antes era muy, muy miedoso para pelear. Y muy sentimental también, no parezco. Pero sí, o sea, yo cuando tenía una discusión con alguien o que me invitaban a pelear, a mí se me salían las lágrimas, ¿sí me entiendes? Solo. Pero hubo un momento, eso fue por allá en Arjona, no mentira, en San Juan de Pomuceno. En San Juan, yo con todas estas frustraciones que tenía de que no sabía pelear, de que siempre me la montaban a mí, de que era llorón y todo eso, yo empecé a practicar con un tubo de eso de agua, que estaba en una alcantarilla, pero eso se usa todavía en los pueblos, no sé. Entonces yo cuando golpeaba el tubo regresaba con más fuerza. Entonces yo empecé a practicar todos los días. O sea, demoré una semana, porque ya estaba viviendo mi papá, demoré una semana practicando 1 a 2 horas, dándole. Primero era con trapos aquí y después era sin trapo. Y yo con esto hinchado, con golpes y todo, pero empecé a adquirir, digamos que una destreza en ese momento. Ya después, nunca me ha gustado meterme con nadie, pero ya después cuando regresé acá a Cartagena, la primera pelea que tuve, me di cuenta que era más fácil, o sea, se me hacía más fácil pasar las trompadas y toda la cuestión. Y fue así como que de una u otra forma empecé a tomar, digamos que destreza en cuanto a la pelea. Pero nunca me ha gustado buscar peleas. Sí. Digamos que unas 7 peleas que he tenido a lo largo de toda mi vida. Bueno, 7 son 7. Bueno, son bastanticas. Sí, pero cosas de niño. Fíjate que tengo más de 5 años que no sé qué es, ni siquiera un golpe o algo por el estilo. Solo en la experiencia de la película. En la experiencia de la película, que entre otras cosas confieso públicamente que sí me dieron. O sea, usted sabe que deberían no darte, pero cuando uno está en la escena, varias veces me dio en la boca y toda esa cuestión, pero bien chévere, bien chévere. Y eso permitió más. Bebimos ron por 3 días seguidos. Cuando había hígado. Ese Méndez. ¿Quién lo busca? Tu papá pidió que le trajéramos esta carta y a la niña. ¿Por qué me quieren heredar ese problema a mí? Búsquese otro. ¿Cómo te llamas?
esperanza. Eliezer, yo me voy con usted para Bogotá. Cállate tú. ¡Idiota! ¿Usted se cree que me quiere ver? ¿Quién? Mi mamá. Joiner, algo que yo te comentaba es que dentro de las películas que he visto en esta edición del festival, que no han sido muchas por el reportaje que hemos hecho, pero hemos visto varias, ha sido la peli con mayor unidad actoral que hemos visto, ¿no? Porque hay muchas películas que trabajan el actor natural o que mezclan como el árbol rojo, actor natural, actor profesional, pero eso se nota en la escena, se nota quién viene de dónde. Okay. Y aquí nos dimos cuenta que hay una unidad actoral, o sea, uno no dice Joiner es natural o es profesional. De hecho, cuando tú dijiste soy actor de teatro, dije, o sea, bueno, ahí está. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo del director o del director de actores para hacer esa unificación actoral con todos ustedes? Bueno, Catalina Arroyave, una gran maestra, creo que nos dio las pautas necesarias en realidad. Ya. Primero, para que nosotros mismos, como Chaday y mi persona, no sintiéramos la diferencia. Es decir, ella lo primero que nos recalcó fue que, bueno, viene un actor que ha salido en RCN, en Caracol y todo, pero lo primero que yo quiero que ustedes sepan que ustedes son igual a él. O sea, ustedes no lo pueden mirar a él como superior, porque eso igual de una u otra forma va a afectar las escenas. Ustedes son actores, tú eres actriz y él es un actor igual. Pero eso es en el discurso, pero realmente cuando ves a Carlos o Bruno, a los dos actores que pasaron por ahí, ¿cómo lo volvieron real? No ensalzarlo, no ponerlo en un pedestal. Creo que manejo muy bien eso desde siempre. O sea, yo no porque vi a alguien que es famoso y eso, voy a enseguida pedirle una foto, no, o sea, no sé, no es mi estilo. Si se da la oportunidad, si estamos almorzando, conversando bien chévere, genial, y nos podemos tomar una foto, es otra cosa. Pero como para pedirle una foto, para subirla a Facebook, para que la gente diga, conocí a tal persona, no es mi estilo. Claro. Entonces a mí se me hizo fácil como que verlo normal. Y después que los conocí a los dos, a Bruno, que es una persona espectacular, y a Carlos Vergara, que es un personaje de los personajes, lo quiero muchísimo. Entonces como que se fue dando toda esa relación bien chévere, bien amistosa, y luego sí vinieron las fotos, hey Carlito, vamos a hacer un video, vamos a hacer esto, claro, y toda esa cuestión, pero en ese momento sí no, digamos que no me afectó saber que ya era un actor reconocido, nada por el estilo. Pero digamos, hicieron el trabajo actoral, porque es que algo que me impresionó mucho de la peli es que, o sea, ni el más pequeño figurante se salía del mood. Del contexto total. Entonces, ¿hubo un trabajo con todos, o solo fue un trabajo con ustedes tres? ¿Cómo fue ese trabajo? No, con todos, o por lo menos con la mayoría, ¿verdad? Con los que tenían texto, precisamente, Catalina siempre le daba algunas instrucciones muy prácticas. Y Joan también, John, entonces sí hubo ese tanto así que, por ejemplo, muchas de las escenas que aparecen, nosotros las ensayábamos con anterioridad, nos daban algunas pautas y luego salía
la situación, aunque fuese muy pequeña. Por ejemplo, la escena donde está el señor con los hijos y todo eso, eso nosotros tomamos una sillita, hicimos el trabajo, entonces Catalina nos iba diciendo, bueno, de esta parte, así, sí me hago entender, y se fueron dando las cosas, entonces sí se hizo ese trabajo. Okay. Bueno, y volviendo como a un poquito a la peli, hay un tema pues complicado de tratar, que es el tema del conflicto armado. Y pues de los grupos armados como tal. Tú, como persona ya, fuera del personaje, ¿has tenido alguna experiencia relacionada o complicada con algún grupo armado? Mi padre sí vive todavía allá en el sur de Bolívar, en la Pacha Bolívar, y hace algunos años, hace 10 años, la cosa era a otro precio allá. Entonces él sí me comenta de que por ejemplo, la restricción en cuanto a los horarios, que tú no podías decir grandes cosas porque estaban los paramilitares y todo eso. Pero yo, personalmente, sí nunca, aunque viví en el sur de Bolívar, pero cuando ya yo fui allá al sur de Bolívar, ya no estaba la situación como él la vivió cuando él estaba allá. Entonces, no. Hablando de esto de la violencia, hay algo muy particular también que me gustó de la película, y es la manera en que la mayoría de personajes no son tratados de manera dual, es decir, buenos o malos. De hecho, la primera vez que aparece Toño es como, ay, este mal parido, como le va, lo de las iguanas, ¿no? Cómo va a cortar la iguana, tal. Y después toda la transformación. Lo mismo pasa con el que te peleas, ¿no? Ya uno ya es enamorado de Toño, de Esperanza, ¿no? Y llega a buscarle pelea, pero después vemos que los ayuda. Exactamente. ¿No? ¿Tú cómo asumiste la creación del personaje de Toño? ¿Cómo fue tu trabajo? Y además que vienes del teatro, cuéntanos un poquito de esa creación. Bueno, sí, primero, el personaje de Toño a mí me encantó mucho. O sea, en lo particular, yo decía, wow, ¿qué es? O sea, estuve representando a Toño, o sea, Toño hace parte de mí también, ¿verdad? Uno como que de una u otra forma se conecta con el personaje y todo esto. Y su historia me encantó, o sea, lo que quería Toño, cómo pensaba Toño. Toño, un muchacho que quería llegar a las grandes ligas, por decirlo así, del boxeo, pero que no tenía las oportunidades necesarias para alcanzarlo, pero que aún así va y lucha por sus sueños. Entonces, cuando Toño, por ejemplo, en la cuestión de, confieso algo, yo le temo a las iguanas. Entonces, esa escena de la iguana, por ejemplo, uno la sufre. Que uno sabe que obviamente luego es un muñeco allí que uno corta y todo eso, pero tú la sufres porque tú dices, esto pasa en realidad. O sea, esto pasa. Hay mucha gente que vive de esto, realmente. De sacarle los huevos a las iguanas. Muchas iguanas mueren, de matarlas, de comérselas y toda esta cuestión. Pero uno dice, bueno, pero Toño necesita esto porque Toño lo hace. O sea, yo no, pero Toño sí. No, pero Toño, el personaje. Exactamente, pero Toño también tiene un corazón grande. Entonces, como que buscar la forma de que alcanzar tus sueños, de vivir conforme al contexto, pero también de entender que Toño en el fondo tiene un gran corazón, que ha sufrido mucho y que ama mucho también. Como se mostró en la película, que tuvo un gran cariño con Esperanza y con Eliezer, ya. Entonces, digamos que esa dualidad, como dices tú, fue muy, muy significativa, muy chévere. ¿Cómo fue tu acercamiento al cine? O sea, dentro de pronto del lugar donde creciste, ¿cómo veías que había como ese encuentro alrededor de las pelis? ¿O había encuentro con las pelis? No, realmente las pelis, yo la veía en RCN, RCN y Caracol, ¿verdad? Entonces, digamos que de una u otra forma no, pero luego ya cuando fui creciendo y todo en este mundo del teatro fue que empecé a ver que sí se podía dar, que sí podía ser partícipe aún de películas. ¿Hay alguna peli que tú te acuerdes, uf, qué bacano? O la primera peli que hayas visto, ¿te acuerdas? Bueno, hay una que la verdad no me sé el nombre, o sea, venía viajando de la Pacha a Bolívar, lugar donde está mi padre en este momento. Venía viajando, nos tomamos por el Banco Magdalena, entonces siempre en esos buses ponen a veces películas. A veces ponen películas. Entonces yo me vi una película, por eso no me recuerdo el nombre, porque cuando la miré ya había iniciado, pero una película supremamente impresionante.
y jugaban mucho con la psicología y todo esto, y es cuando uno se mete en la película y uno dice, pero ¿qué va a pasar aquí? No, seguro va a pasar esto, y pasa algo totalmente contrario. Entonces eso a mí me impactó mucho. Yo digo, wow, intenté encontrar la película inmediatamente, pero no se me dio. Entonces esa película en específico, que no recuerdo el nombre, me impactó fuertemente. Otra pregunta, ¿el lugar en donde tú creciste tenía cine? ¿Tenía un cine? ¿No? No, el lugar donde yo crecí, donde vivo todavía, lastimosamente no, pero ahora, gracias a muchos proyectos, se llevan algunas películas a los niños precisamente, más que todo a los niños, y de una u otra forma hay un poco más de conexión en ese aspecto, pero en ese entonces no había, habían obras de teatro como la que estuvo mi papá en el festival allá de la Candelaria y eso, pero películas de cine como tal que se llevaban, no. Aquí en El Pozón, no sé si conocen el barrio del Pozón. No. Bueno, en el barrio del Pozón, un grupo de muchachos, y si no estoy mal, con un docente, hicieron una peli con un celular hace algunos años, y se dio al final. O sea, salió la película, grabada con un celular, con actores del barrio del Pozón y todo eso. Si no estoy mal, ellos estuvieron en el Fixi pasado, no sé, la verdad no recuerdo eso bien. Pero, ¿cómo se pudo dar eso? O sea, las ganas de alguien de querer hacer algo, de que no contaba con el presupuesto, con los implementos, pero que al final se dio eso. O sea, me parece muy interesante, y ojalá, digamos, que ese tipo de actitudes también se sigan construyendo, y de una u otra forma muchas personas que van a ese trabajo digan, bueno, ustedes hicieron esto sin presupuesto, entonces vamos exactamente a darle presupuesto para que se sigan haciendo cosas muy buenas y muy significativas, porque hay mucho talento acá en la costa, ¿verdad? Claro, porque si hiciste eso con tan poco, casi nada, Exacto. ¿cómo que no vas a hacer? Pues teniendo en realidad el capital. Exacto. Ojalá nos escuchen y se patrocine más el cine cartagenero. Exacto. ¿Qué prefieres cuando ves una película? ¿Verla subtitulada o con doblaje? Bueno, genial. Yo sí prefiero verla subtitulada. Creo que de una u otra forma, a mí en lo personal me conecta un poco más. De pronto a otras personas le conecte más, ¿verdad? Doblaje, pero a mí sí me conecta más. Team subtítulos. Exactamente. ¿Y si la película fuera doblada en cartagenero? Oh, espectacular. Si fuera doblada en cartagenero, sí. Hay que hacer el ejercicio. Sí, hay que hacer el ejercicio para ver cómo se da. A ver cómo se da. Joiner, muchas gracias por acompañarnos. Maravilloso haberte tenido en esta entrevista en la Legión Madriguera, en el Fixi 61. Y nada. Ha sido muy chévere escucharte. De verdad, Bueno, hay muchas cosas para reflexionar también. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por esta gran oportunidad. La Éxitos verdad que en tu disfruté carrera, mucho. Sí. Muchas gracias. Te veremos en las próximas películas. Con el favor de Dios, así será. Joiner, muchas Bacano. gracias. Oh my goodness. Otra vez. Me quemé. ¿Ah, ya?